Listo. Buenas noches. Estamos en Hablemos de Negocios. Me acompaña Andrés González. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo, ya sea en directo o después del video pregrabado. Con ansia saber de qué tema vamos a tratar el día de hoy. Listo, el tema de hoy va a ser cómo cómo son los negocios actualmente, cómo deben ser hoy en día, porque igual el mundo ha evolucionado, la forma de hacer negocios ha cambiado totalmente, pero muchas veces las personas se quedan pensando en que quieren un negocio y no le buscan las ventajas que podría tener un negocio de la nueva era económica, que es la era de la información. Perfecto, perfecto el tema, muy interesante porque le damos continuidad al tema que realizamos la sesión anterior de este cambio de eras. Venimos mirando la diferencia entre este tipo de negocios, como antes los negocios se basaban prácticamente en la agricultura, luego se basaban en tener una estructura física, una gran empresa, y ahora podemos ver que en la era de la información usamos un computador. Explícanos un poco más al detalle de qué se trata esto, Diego. Bueno, listo. Obviamente, como lo veníamos diciendo en la sesión anterior, con la llegada del Internet y de la tecnología, esto ha arrasado no solo con, pues, en la sesión anterior decíamos que había arrasado con el empleo. Hoy nos toca decir que no solo es con el empleo, sino que también ha cambiado mucho la forma de hacer negocios. Lo que vos decías, por ejemplo, de la estructura física. En la era industrial, en la era anterior, el- una empresa muy grande debía tener una sede muy grande, una gran empresa, una gran casa matriz, un edificio grande, cientos de empleados. Por ahí está de pronto el caso de IBM. IBM inclusive tiene un edificio muy particular. O sea, la esencia, gran parte de la esencia de la empresa lo da la infraestructura física. Sin embargo, hoy en día vemos que la mayoría de empresas tienen pues, no se sabe dónde están. Vos, pues yo por ejemplo no sé dónde están la sede de Facebook, la sede de Google, y sí, pues, y las sedes no son tan grandes en comparación a las empresas pues o sea, físicamente no son tan grandes en comparación a las empresas de la era anterior. Exacto, podemos ver que estas empresas, aunque sean tan llamativas y tan grandes en el mercado, porque todo el mundo sabe que es un Facebook y que es un Google, a diferencia del ejemplo que diste, pues no sabemos en dónde exactamente están IBM, perdón, Google o Facebook en comparación como esa gran estructura que tenía IBM en su momento. Entonces, podemos ver que ese cambio de la era industrial a la era de la información eh, hace hasta las cosas más prácticas, va cambiando no solamente en la persona, en el empleo, sino que va cambiando también toda esa metodología, toda esa forma de hacer las cosas y obviamente las formas de emplearse, formas de trabajo, formas de cómo construir una propia empresa va a ser diferente. Antes podíamos pensar en tener nuestro propio local, tener algo exhibido, algo para que yo quiera vender. Ahora pensar tener un sitio web en donde puedo realizar estas mismas ventas, pero a todo el mundo. Exactamente, Andrés. La mayoría de gente cuando piensa que quiere montar un negocio, lo que piensa es, bueno, me voy a poner a vender ropa, me voy a poner a vender zapatos, voy a importar de Estados Unidos algunos artículos y los voy a vender. Entonces piensan en dónde voy a montar el local, dónde digamos, alquilo un stand en un centro comercial o algo así, o cómo voy a hacer. Cuando en realidad
lo que debe tener un negocio hoy en día es primero que todo presencia en internet. Tiene que tener presencia en internet. O sea, es así de simple. Vos puedes irte al mejor centro comercial, alquilar el local más grande y llenarlo. El impacto de ese centro comercial va a ser muy local, o sea, simplemente como para las personas de la ciudad o podría ser inclusive de los sectores aledaños del centro comercial y no se extiende más de ahí, le queda muy difícil. Mientras que si monto yo eso más bien en un blog, en una página web, le pongo un carrito de compras, un botón de pago, listo, ya puedo enviarlo, pues puedo tener clientes desde otras ciudades a nivel nacional o inclusive clientes a nivel internacional. Exacto, podemos ver entonces que este impacto del montar el local, así sea el más grande en un centro comercial, incluso en una ciudad como Medellín, que es relativamente pequeña, pues yo que personalmente vivo en el sur, si montan esto, digamos, en el centro de la ciudad o en el norte de la ciudad, pasaría totalmente desapercibido, es que ni siquiera alcanza a llegar el impacto en una ciudad. Mientras que, por ejemplo, si se llega a hacer lo que vos dijiste, montar, botar tu sitio web, tener tu blog, ponerle el carrito de compras, hacerle un buen trabajo de tráfico y hacerle llegada con Facebook, YouTube y todas estas redes sociales, genera un impacto mucho más grande y en el cual todas las personas hoy en día desean realizar sus compras es vía internet. Bueno, casi todas, debido al miedo que muchas todavía tienen de comprar por internet. Si así es, comprar por internet es una tendencia que va a llegar al punto en que todo el mundo va a tener que comprar por internet. ¿Qué te iba a decir con respecto a lo de el volumen de clientes? No es solo que el reconocimiento, no es solo que de pronto la gente no se dé cuenta que yo tengo el local, porque igual pues si vos lo montas en internet puede que igual mucha gente no se dé cuenta, pero es la cantidad de gente que tiene la posibilidad de visitar tu local si lo tenés en internet, así lo tenés físico. Más, podrías tener miles, 2000, 2000, 3000, 5000 personas viendo al mismo tiempo la mercancía, mientras que si lo tienes físico, pues no van a caer 5000 personas en un local de un centro comercial. Y Ex- fuera de eso, y fuera de eso está pues la parte de los costos. Tener un sitio web puede ser pues de relativamente con tener un local comercial muchísimo más económico, muchísimo más económico. Entonces estamos hablando de menos costos, mayor impacto, pero aún así hay gente que todavía quiere montar un local. Exacto, y a mí me parece que no hemos dicho uno de los factores, incluso de los más importantes, porque vos montás tu local y implica que estés vos 24 horas, si querés que todo funcione, o estés pagándole a una persona que esté el cierto tiempo que querés que funcione. Pero si vos tenés tu sitio web y tenés tu carrito de compra, tenés una página que te va a vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre, incluso estando vos dormido, eso te va a generar ventas constantemente. Importantísimo, importantísimo. Realmente eh, es la gran bondad de la era de la información. Un sitio web se convierte en un activo que siempre está trabajando constantemente, día y noche, por vos. Vos simplemente publicas algo, de eso te puede demorar 5, 10, 15 minutos, pero te va a estar, o sea, tiene el potencial de estar vendiéndose 100, 200, 1000 veces. Claro, completamente de acuerdo con eso. Para concluir, yo creería que eso último que dijiste es el mayor impacto que relaciona nuestras sesiones anteriores con esta. Es decir, tener un sitio web, tener un blog,
tener un negocio montado en Internet es uno de los mayores activos o uno de los más grandes activos que existe en la actualidad. sin duda alguna. Entonces ya hemos dicho que o sea, un negocio actual tiene que estar en Internet, mientras que un negocio en la era anterior tenía una infraestructura física. ¿Qué más podemos decir de los negocios actuales? Los negocios actuales no requieren tanta inversión. Precisamente por lo mismo, un negocio anterior, de la era anterior, pensemos, no sé, en una panadería, en una discoteca, en un bar, cualquier cosa. Si yo te digo, Andrés, montemos una discoteca, vos me vas a decir, hermano, necesitamos por ahí 50 millones de pesos, hablamos en dólares, 25.000 dólares y no los tenemos. Básicamente eso, porque cada negocio que quieras montar necesitas un capital y un capital grande. Sí, Eso, exacto, en la era anterior. exacto. En la era actual vos podés, no sé, lo que te valga el sitio web, lo que te valga de pronto el stock inicial y ya listo, ya tenés un buen negocio para comenzar. Exacto, compras el sitio web, compras pues el dominio que es el sitio web, un servidor o alquilas un servidor, o sea, son temas muy técnicos que en realidad ni siquiera necesitas saber. Hay muchas páginas o muchos sitios hoy en día que te ayudan con todo ese montaje y te dejan el sitio completamente listo y te puede valer Sí, o muy, sea, muy, muy poco. sí, exacto, eso ya está pues montado en cualquier lado. Eh, pero el caso es que anteriormente los costos eran muy elevados para iniciar un negocio. Hoy en día se encuentran negocios, básicamente que puedes iniciar hasta con 20 dólares. O sea, los costos han bajado mucho. Otra característica de los negocios actuales es que tienen duplicación. Imagínate entonces tú, Andrés, vos llegas y montas tu local de ropa en el centro comercial, le metes los 25.000 dólares, lo llenas de ropa, pagas el alquiler, pagas los empleados, todo pues, montaste todo el local, ¿cierto? Y te empieza a ir bien, te va bien, listo. Y, y vos lo tenés montado en el sur y querés montar uno en el norte, ¿qué tenés que hacer? Otros $25.000 y vaya y monte otro en el norte. Exactamente. Anteriormente los negocios era muy difícil que se duplicaran. O sea, si yo tengo una sucursal, me queda muy difícil montar otra. Y si monto la otra, ya no monto la otra. Sí. En cambio, hoy en día, y bueno, eso también fue también gracias al desarrollo de franquicias y esto, pero hoy en día vos puedes, eh, tenés un negocio acá y querés expandirlo en Bogotá, simplemente hablas con alguien en Bogotá, ya tenés tu negocio en Bogotá, lo querés tener en México, llamas a alguien en México, te asocias con él y listo, ya tenés tu negocio en México. Y así sucesivamente. Ahora vos puedes tener negocios y de hecho se debería tener negocios así. ¿Por qué? Porque en la era industrial la competencia era los vecinos, las personas que estuvieran, pues los negocios que estuvieran en el mismo sector, en la misma ciudad, ¿sí? Como decíamos ahorita, pues el impacto era poco. Pero hoy en día la competencia es con China, con India, con Estados Unidos, con Corea. O sea, ya no vale nada, o sea, es muy difícil, digamos, para una persona que confecciona su propia ropa, que tiene un taller con varias máquinas de coser, confecciona su propia ropa, es muy difícil aspirar a vender eso en algún lugar porque ya todo lo traen de China. Sí, es decir, el costo, casi el costo al que te sale, digamos, fabricar tu propia ropa, siguiendo con el ejemplo, y al precio de venta, el margen de utilidad es relativamente muy poco. O sea, tenés que vender grandes volúmenes que no tenés la posibilidad hoy en día como de llegar y
O sea, si querés montar un negocio inicialmente, tenés que invertir demasiado para que el volumen al que produzcas genere la rentabilidad que te pueda solventar el negocio. Siguiente tema, rentabilidad. Anteriormente los negocios eran menos rentables, precisamente por su gran inversión que había que hacer, el tiempo, ¿cómo es que se llama eso? El tiempo de equilibrio, el punto de equilibrio en el que el negocio empezaba realmente a generar ingresos, podía estar en 2 3 5 años, ¿sí? Demasiado difícil. Pues me parecen muy tesas las personas que montaron negocios de esa forma. Estuvieron trabajándole duro, 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 2 años, 3 años, 5 años, y ya después de los 5 años comenzaron a ver ganancias. Es Exacto. increíble. Eh, Hoy yo en te, día vos puedes tener negocios, pues montas un negocio en la era de la información y al otro día tenés ganancias. Puede ser así de fácil. claro, incluso yo tengo, pues decir, un contacto muy cercano en las dos formas. Es decir, en la era industrial tengo conocidos que han montado sus, digamos, licoreras o bares y que tienen que esperar un lapso de tiempo para que el negocio cubra todo lo que invirtieron y ese tiempo es como vos lo decís, es un año, año y medio, 2 años para que empiece a generar un poco de ganancias y en verdad el negocio empieza a ser rentable. Si es que en ese tiempo eh, no es que las ventas no funcionaron e incluso la renta del local, la renta, pues toda la infraestructura que tienen que montar, ayuda a que ese negocio se venga a pique. Pero por el otro lado, en el cambio de la era de la información, existen negocios hoy en día, incluso actualmente yo estoy en uno que al otro día empieza o el mismo día ese negocio es rentable. Te puede generar un margen de utilidad de un 100% con una sola venta. Entonces son negocios que obviamente te van a rentabilizar y te van a engordar el bolsillo. Sí, o sea, que puedo tener que comer, pero lo que pasa es que no me explico tampoco cómo todavía la gente sigue pensando en, sí, montemos un bar. O sea, es algo que no escucha mucho. Montemos un bar. Eh, no, voy a montar un local de zapatos, alguna cosa. Y uno dice, eh, ¿por qué se van a meter en cosas como esas? Inclusive uno se acerca, les trata de explicar, les dice, ah, esto es una mejor oportunidad. Y es muy charro, la gente no hace caso. Exacto, no sé si de pronto puede hacer mucho el miedo, el temor que la gente le tiene a esta era de la información, a esta era tecnológica, pero yo sí definitivamente estoy enfocando y la imagen que queremos dar con este video es que entiendan que esta era de la información es la era de las oportunidades, es la era en donde todos ustedes, tanto Diego como yo, como todas las personas que nos están viendo, es la era en que podemos aprovechar estas oportunidades que hay, nos pueden contactar a Diego o a mí y sin lugar a duda, con mucho gusto les ayudaremos y les explicaremos e incluso les daremos muchas oportunidades referente a negocios que hay en la actualidad de la era de la información. Sí, es algo muy gracioso. Hoy en día a uno lo pueden llamar y decirle, vete, tengo un super negocio, pero la gente es tan, pues, tiene tantos paradigmas y es tan cerrada como a los nuevos negocios, a las nuevas oportunidades que dejan pasar negociazos, o sea, cosas de las que estamos hablando así con todas las características, sin activos fijos, sin local, sin renta, sin empleados, con alta rentabilidad, fácil duplicación, o sea, negocios con todo eso, y esos son los tipos de negocios que debes hacer hoy. Si estás pensando en montar un negocio, piénsalo 2 veces antes de montar un local de algo, antes de montar una panadería, antes de montar una discoteca, antes de montar cualquier cosa. Piénsalo 2 veces porque la plata está en el internet.
Claro, si necesitan todos ustedes, si necesitan una ayuda, si necesitan una idea, si necesitan un impulso o saber de qué deben o pueden montar un negocio, yo los invitaría a que contacten a Diego Rojas o me contacten a mí, y con mucho gusto les ayudaremos, les enfocaremos y les brindaremos la información porque nosotros precisamente ya pasamos por ese trabajo, ya pasamos por ese trayecto y tenemos el conocimiento actualmente para guiarlos y ayudarles en enfocarse en esta era de la información. y que sigan mirando esos videos, porque en algún punto llegaremos a estos, a hablar pues más concretamente de estos negocios, y que visiten nuestro blog, wasanga.com/diegoicate. Y wasanga.com/Andres M. Sí, Muchas gracias entonces. entonces, bueno, para concluir simplemente hay que dejar de pensar tan cuadrado y no pensar en negocios de la era anterior, sino pensar en negocios de la era de la información. Ya saben las características, más o menos cómo funcionan, cómo más o menos cómo las deben buscar. Entonces, más adelante estaremos profundizando en el tema. Perfecto, Diego. Muchas gracias por haberme invitado. Creo que ya todo quedó dicho. Todos ustedes que nos están viendo, aprovechen la era de la información, que es la era de las oportunidades. Hasta luego. Pues, hasta luego.